Bueno, entonces hoy vamos a arrancar con el capítulo 4, que lleva por título Movimiento en una y dos dimensiones, que en algunos textos, en algunos libros, lleva por título La cinemática de una partícula. Entonces, en este capítulo vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a ver la caída libre o movimiento vertical, vamos a ver el movimiento en un plano o movimiento parabólico, y finalmente vamos a ver el movimiento circular. Entonces, llamamos cinemática de una partícula porque en este capítulo, al igual que el anterior, vamos a considerar a todos los cuerpos como si se tratara de una partícula o de un punto material. Por lo tanto, la cinemática es parte de la física o parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que lo producen. Cuando hablamos de causas que lo producen, nos estamos refiriendo a las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, no vamos a tomar en cuenta nosotros las fuerzas en este caso, ¿ya? Ahora, en este capítulo fundamentalmente vamos a estudiar la relación que existe entre la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula o de un punto material en función del tiempo. Entonces, vamos a definir en primer lugar el movimiento rectilíneo uniforme. Un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme cuando su velocidad es constante, cuando la velocidad no varía, es decir, no cambia con el tiempo. Cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, no tiene aceleración o su aceleración vale cero, ¿no? Consideremos en esta pequeña figura el movimiento de un automóvil en la dirección X. Trazamos nosotros un eje de coordenadas X y Y, pero en este caso el movimiento es en una sola dirección, en este caso en la dirección X. Entonces, este automóvil está avanzando con una velocidad constante v. Si después de un tiempo t ha avanzado una distancia x, esta distancia x va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Esta ecuación solamente se cumple cuando la velocidad es constante y cuando no tiene aceleración o la aceleración vale igual a cero. Aquí tenemos una gráfica de la velocidad en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme. El tiempo siempre lo representamos en el eje X o en el eje de las abscisas. La velocidad, la aceleración, lo representamos en el eje vertical, en el eje Y o en el eje de las ordenadas. Entonces, en este caso, como la velocidad es constante, va a ser una línea recta paralela al tiempo. El desplazamiento, que es igual a la velocidad por el tiempo, también va a ser igual al área de este rectángulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este rectángulo tiene una base que es T y tiene una altura que es B. Entonces yo multiplico T por B o B por T, es el área de este rectángulo. Y por lo tanto esa área va a ser igual a X, que para nosotros es el desplazamiento. Vamos a ver ahora la gráfica de la distancia o de la posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta línea recta, ¿ya? Esta línea recta está representada por esta ecuación lineal o una ecuación de primer orden. Entonces, esta ecuación me dice que X es igual a B por T. Si yo doy valores, ¿ya? B ya saben que la velocidad es constante. Entonces yo voy dando valores al tiempo y voy efectuando esta recta. Entonces si T vale 0, entonces me encuentro aquí en el origen, en la intersección. Fíjense que en esta gráfica nuevamente el tiempo está representado en el eje X y la posición
o la distancia o desplazamiento X está en el eje Y, ¿no ve? En el eje vertical. Entonces, si T vale 0, X vale 0. Estamos aquí en el origen. Para un valor de T igual T sub 1, vamos a tener un valor de X1. Si en esta ecuación yo doy un valor de T sub 2, vamos a tener un valor de X2. Entonces, si yo uno todos esos puntos, tengo una línea recta. Ahora, la pendiente de esta línea es constante y va a ser igual a la velocidad. ¿Cómo calculamos la pendiente de una recta? Determinando la tangente del ángulo. ¿Ya? Entonces yo digo, la tangente de este ángulo tita es igual al cateto opuesto o lado opuesto, que será X2 menos X1 en el numerador, dividido el lado adyacente o el cateto adyacente, que será T2 menos T1. Entonces, como este ángulo tita es constante, ¿ya? La tangente tita también va a ser constante. Y por lo tanto, esa tangente tita, que es la pendiente, va a ser igual a la velocidad. Vamos a ver ahora el concepto de velocidad media. Consideremos nuevamente el movimiento de una partícula en una sola dirección. En este caso, en la dirección X. Consideremos que para un tiempo T sub 1, esa partícula ha pasado por un punto P que se encuentra a una distancia X1 del origen. Para un tiempo posterior T sub 2 pasa por el punto Q, que se encuentra a una distancia X2 del origen. Entonces, la distancia que hay entre el punto P y el punto Q, que es la distancia que se ha desplazado la partícula en el tiempo T1 y en el tiempo T2. Entonces, esta distancia de P a Q será igual a X2 menos X1. Esta distancia de P a Q lo vamos a representar con la letra griega delta, delta X, que para nosotros delta X es un vector, es el vector desplazamiento. En el capítulo 2 de vectores habíamos definido al vector desplazamiento como un segmento rectilíneo. Entonces, la recta que une el punto P al punto Q es un vector desplazamiento, que en este caso lo estamos representando con delta X. Entonces, delta X para nosotros es X2 menos X1. El intervalo de tiempo o el tiempo que ha transcurrido desde el punto P hasta el punto Q será T2 menos T1, que también lo vamos a representar con la letra griega delta. Entonces, delta T para nosotros es el tiempo transcurrido del punto P al punto Q. Es el tiempo que ha tardado la partícula en ir desde el punto P hasta el punto Q. ¿Ya? Entonces, para la velocidad media vamos a utilizar la V pequeña, ¿ya? La V dentilabial, pero minúscula. Y cuando sea velocidad media lo vamos a colocar una rayita arriba. Entonces, la velocidad media se define como la razón del vector desplazamiento delta X entre el tiempo transcurrido delta T. Si de esta ecuación despejamos X2 menos X1, va a ser igual a V raya, que es la velocidad media, por T2 menos T1. Ahora, a partir de esta ecuación vamos a hacer la siguiente consideración. Si para el tiempo T sub 1 igual a 0, es decir, si T sub 1 es igual a 0, el cuerpo se encuentra en el origen. ¿Y cuánto vale X1 en el origen? Vale 0. Para un tiempo posterior T2 igual a T, el cuerpo va a ocupar una posición cualquiera. Por lo tanto, X2 va a ser igual a X. Entonces, T1 se hace 0, T2 se hace T, X1 se hace 0 y X2 se hace X. Entonces, esta ecuación queda simplificada de la siguiente manera. X igual a B raya por T. El desplazamiento, la distancia X,
es igual a la velocidad media por el tiempo. En este capítulo de cinemática, como nosotros vamos a manejar en la primera parte el movimiento rectilíneo en una sola dirección, entonces la distancia X para nosotros va a ser igual al vector desplazamiento, porque siempre el movimiento va a ser en una línea recta. Vamos a definir ahora el concepto de velocidad instantánea. El concepto de velocidad instantánea ustedes lo van a interpretar de una manera mejor el momento que lleven derivadas en la materia de cálculo 1. ¿Ya? Entonces, por el momento nosotros vamos a obviar esa definición o esa interpretación, pero vamos a definir a la velocidad instantánea de la siguiente manera. ¿Ya? La velocidad instantánea de una partícula es la velocidad que tiene la partícula en cualquier instante o en cualquier punto de su trayectoria. La velocidad instantánea lo vamos a representar simplemente con la letra B, B minúscula, dentilabial. Esta velocidad instantánea es igual al límite de la velocidad media. Entonces, esta parte no lo van a comprender y tampoco es necesario que lo comprendan por el momento porque requiere el cálculo 1, requiere los conceptos de límites y los conceptos de derivadas. ¿Ya? Entonces, esta velocidad instantánea es igual al límite de delta X sobre delta T. Sabemos que es delta X, es el vector desplazamiento, y delta T el tiempo transcurrido. Entonces, cuando el valor de delta T se hace pequeño, se acerca a cero, ¿ya? De acuerdo a la definición del cálculo diferencial, este límite se convierte en la derivada. Y por eso decimos que la velocidad instantánea es igual a la derivada de X respecto al tiempo. ¿Ya? Repito, este concepto lo van a interpretar mejor cuando ustedes vean la materia de cálculo o cuando vean derivadas. Por el momento no hay por qué preocuparse. Hay otro concepto de velocidad que recibe el nombre de velocidad promedio. La velocidad promedio se utiliza sobre todo cuando tenemos alguna competencia de motos, de autos, de bicis. Entonces, la velocidad promedio es la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Vamos a ver ahora los conceptos de aceleración media y aceleración instantánea. Ahora, cuando la velocidad de una partícula o cuando la velocidad de un móvil varía con el tiempo, se dice que el cuerpo se mueve con movimiento acelerado o que tiene aceleración. En esta figura estamos considerando nuevamente el movimiento en una sola dirección, en la dirección X. Consideremos que para un tiempo t⁻1, la partícula pasa por el punto P con una velocidad v⁻1. Esta flechita está indicándome la velocidad v⁻1. Para un tiempo posterior, t⁻2 pasa por el punto Q con una velocidad v⁻2. Esta otra flecha me está indicando el valor de la velocidad v⁻2. Observen que el tamaño de esta flecha es más grande que el tamaño de esta otra flecha que está en la izquierda. ¿Qué significa eso? Que el valor de la velocidad v2 es mayor que v⁻1. Entonces significa que la velocidad ha aumentado. Y si la velocidad aumenta o disminuye, entonces esa partícula tiene aceleración. En este caso, como está aumentando la velocidad, decimos que la partícula está acelerando, ¿ya? Y por lo tanto, definimos a la aceleración media como una A con la A minúscula y su rayita en la parte superior. Entonces, la aceleración media es igual a la razón del cambio de la velocidad. V2 menos V1 es un vector que representa el cambio de la velocidad. En este caso, como el movimiento es en línea recta, piensen, V2 es un vector rectilíneo de izquierda a derecha que se encuentra sobre el eje X. V1 también es una flecha, es un vector rectilíneo que se encuentra sobre el eje X. Entonces yo puedo aquí algebraicamente hacer la diferencia, V2 menos V1.
¿ya? Entonces, B2 menos B1 es un vector que me representa el cambio o variación de la velocidad. Y definimos a la aceleración media como el cambio o variación de la velocidad dividido el tiempo transcurrido. Utilizamos nuevamente la letra griega delta. Entonces diremos delta B sobre delta T. Esa es la definición de la aceleración media, ¿ya? Vamos a ver ahora el concepto de la aceleración instantánea. La aceleración instantánea de un cuerpo se define como la aceleración que tiene el cuerpo en cualquier instante o en cualquier punto de su trayectoria. ¿Cómo se define la aceleración instantánea? Como el límite de delta B sobre delta T. Delta B es el vector cambio o variación de la velocidad. Delta T es el tiempo transcurrido. Entonces, cuando este valor de delta T se acerca a cero, el límite de esta razón o de esta función se convierte en la derivada. Esta interpretación también lo van a ver en cálculo 1, cuando vean límites y cuando vean derivadas. Entonces, definimos a la aceleración instantánea como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Vamos a ver ahora el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel movimiento en el que la velocidad varía de manera uniforme durante todo el movimiento y la aceleración permanece constante. Para describir el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a utilizar estas tres ecuaciones, cuya deducción está en el texto. El texto del capítulo 4, como así el práctico, objetivos, la diapositiva, están en el Moodle, para que ustedes puedan descargarlo, imprimirlo o puedan verlo. Entonces, en el texto está la deducción detallada de estas tres ecuaciones. A mí no me interesa mucho que sepan deducirlo, sino que sepan aplicarlo, ¿ya? Entonces, estas tres ecuaciones vamos a utilizar para resolver los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La primera ecuación me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La segunda ecuación me dice que el desplazamiento, la posición X, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y finalmente la tercera ecuación me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento o distancia X. Estas tres ecuaciones son las que gobiernan la cinemática. Estas tres ecuaciones vamos a utilizarlos nosotros para caída libre, para movimiento parabólico y para movimiento circular, con algunos cambios de variable que lo vamos a hacer a su debido tiempo, ¿ya? Las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos la primera gráfica, que es la aceleración en función del tiempo. Siempre el tiempo en el eje X o en el eje de las abscisas. En este caso, como la aceleración es constante y está representada aquí en el eje vertical, entonces es una línea recta paralela al tiempo. Entonces la aceleración permanece constante durante todo el tiempo del movimiento. Entonces, para el tiempo cero, la aceleración es A. Para un tiempo T, la aceleración sigue siendo A. Entonces, el área de este rectángulo es igual a la aceleración por el tiempo. Y esto es igual al cambio o variación de la velocidad, velocidad final menos velocidad inicial. En la figura del lado derecho tenemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Entonces, esta primera ecuación que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, si yo grafico esta ecuación me va a dar una línea recta. En este caso va a partir de B sub 0,
¿Por qué? Porque siempre el automóvil va a partir con una velocidad inicial, que en algunos casos puede ser 0, pero en otros casos no va a ser 0. Aquí en la gráfica estamos considerando que el automóvil o la partícula parte con una velocidad inicial diferente de 0. Entonces, esta altura vale v sub 0, que es la velocidad inicial. Para un tiempo posterior t, la velocidad final es v. Entonces, el aumento de la velocidad es igual a A por t. Entonces, toda esta línea vertical, desde el 0 hasta v, que está representada aquí en el lado derecho, es v. Pero ¿a qué es igual esta altura? Es igual a v sub 0 más A por t. Por lo tanto, esta gráfica siempre nos va a representar el cambio o aumento de velocidad que sufre una partícula en función del tiempo. Finalmente tenemos la gráfica de la posición o de la distancia X en función del tiempo. Entonces tenemos que graficar esta ecuación. X igual a v sub 0 por t más 1/2 de A por t al cuadrado. La velocidad inicial es constante, 1/2 es constante y la aceleración es constante. Lo único que varía aquí es el tiempo, ¿ya? Entonces, si el tiempo vale 0, X es 0, estamos aquí en el origen. Entonces, esta es una ecuación de segundo grado o de segundo orden. Si nosotros damos valores al tiempo, diferentes valores, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 segundos, entonces la gráfica va a ser siempre una parábola, ¿ya? Entonces la gráfica X en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado siempre va a ser una parábola. Vamos a ver ahora el movimiento vertical de los cuerpos o la caída libre de los cuerpos. La caída libre de los cuerpos constituye también un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en este caso se trata de un movimiento vertical. ¿Por qué decimos que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Porque los cuerpos suben o caen con una aceleración aproximadamente constante. Ahora, despreciando la resistencia del aire y la presencia de todo tipo de partículas presentes en el aire, todos los cuerpos que se encuentran muy cerca a la superficie van a caer con la misma aceleración, independientemente de su tamaño o su peso. La aceleración debida a la gravedad lo representamos con la letra G, que ya lo habíamos anticipado en el anterior capítulo de estática, ¿no? Entonces, la aceleración debida a la gravedad lo representamos con la letra G. En la superficie, cerca de la superficie de la Tierra, en el nivel del mar, el valor de la aceleración de la gravedad es aproximadamente 9,81 metros por segundo cuadrado. Este valor siempre lo vamos a utilizar nosotros, excepto que el problema me diga que yo utilice 9,8 o utilice 10. ¿Ya? Mientras no me diga nada el problema, nosotros siempre vamos a utilizar el valor de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver las ecuaciones para el movimiento en caída libre. Para la caída libre vamos a utilizar las mismas 3 ecuaciones que hemos visto anteriormente para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero vamos a hacer el cambio de algunas variables. Vamos a sustituir h por x y vamos a sustituir menos g por a. G, que es la aceleración debida a la gravedad, es un vector que siempre está dirigido hacia abajo. Siempre se dirige hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Es decir, la Tierra atrae a todos los cuerpos con esta aceleración, que es igual a 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces, como la aceleración de la gravedad es un vector que siempre está dirigido para abajo, nosotros siempre vamos a introducir el signo menos delante de G.
Entonces, la primera ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era B igual a B sub 0 más A por T. Entonces, ahora vamos a sustituir, en vez de A, vamos a colocar menos C. Entonces, para caída libre, la primera ecuación es velocidad final igual a velocidad inicial menos G por T. La segunda ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era X igual B sub 0 por T más 1/2 de A por T al cuadrado. Entonces ahora en vez de X colocamos H, porque vamos a tener un movimiento vertical. Entonces H es igual a B sub 0 por T, menos 1/2 de G por T al cuadrado. Otra vez en vez de A, colocamos menos. El signo menos lo vamos a utilizar siempre cuando el cuerpo caiga o cuando el cuerpo suba, ¿ya? Cuando tengamos ya buena práctica, entonces podemos utilizar el signo más y el signo menos. Pero ahora, para tener mayor seguridad en la resolución de los problemas, siempre vamos a trabajar con el signo menos, ¿ya? La tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2AX. Para caída libre, la velocidad final al cuadrado será igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 12H. En vez de A colocamos menos C. Y en vez de X colocamos H. Vamos a ver qué ocurre cuando nosotros lanzamos verticalmente un cuerpo hacia arriba. Entonces, tomemos como nivel de referencia este plano horizontal o esta superficie horizontal o el piso, ¿ya? Entonces, el punto A se encuentra en el mismo nivel que el punto E. Entonces, si nosotros lanzamos un cuerpo desde el punto A verticalmente hacia arriba con esta velocidad B sub A, el cuerpo va a subir, va a alcanzar su altura máxima y luego va a caer. Va a llegar a este punto E con la misma velocidad que ha sido lanzada en el punto A. Entonces, en magnitud, en valor, la velocidad en el punto A va a ser igual a la velocidad en el punto E, ¿ya? En magnitud es el mismo valor, pero estas dos velocidades tienen sentido contrario, ¿ya? En el punto A la velocidad tiene sentido hacia arriba y en el punto E tiene sentido hacia abajo. Si nosotros trazamos aquí una línea recta entre el punto B y el punto D, entonces el punto B y el punto D también se encuentran a la misma altura de este plano horizontal AE. Entonces, si pasa por el punto B con una velocidad B sub B cuando está subiendo, cuando esté bajando por el punto D que está a la misma altura de B, va a hacerlo con la misma velocidad. Entonces, en magnitud, la velocidad B sub B también es igual a la velocidad B sub D. ¿Cuál es la diferencia? Que B sub B tiene sentido hacia arriba y B sub D tiene sentido hacia abajo. Generalmente vamos a considerar que cuando tiene sentido hacia arriba es positiva la velocidad. Y cuando tiene sentido hacia abajo, la velocidad es negativa. Pero eso es solamente una interpretación física, ¿ya? En la realidad no hay ninguna velocidad negativa, sino que nosotros, como a esta decimos que es positiva de subida, esta, si es de bajada, no puede ser positiva, tendrá que ser negativa, ¿ya? Entonces, cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, ¿ya? Va a llegar un momento en que la velocidad se anule. Entonces dice que el cuerpo ha alcanzado su máxima altura, que en este caso es el punto C. Entonces, cuando alcanza la máxima altura, la velocidad se anula y el cuerpo empieza a caer, empieza a bajar. Como nosotros estamos despreciando la resistencia no solamente en el movimiento rectilíneo, en el movimiento de caída libre, en el movimiento parabólico de proyectiles, siempre vamos a despreciar la resistencia del aire. Por lo tanto, estamos estudiando un movimiento ideal, idealizado, fuera de la realidad. Las ecuaciones que nosotros utilizamos se cumplen solamente para ese modelo ideal.
Entonces, si nosotros despreciamos la resistencia del aire y la presencia de todo tipo de partículas, el tiempo que tarda una partícula en subir o en alcanzar la altura máxima va a ser igual al tiempo que tarda en caer o al tiempo de bajada. Entonces, el tiempo que tarda en ir de A hasta C va a ser igual al tiempo que tarda en volver de C al punto E. Entonces, llamamos tiempo de subida y tiempo de bajada. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. El tiempo total que permanece el cuerpo en el aire será 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el movimiento en un plano o el movimiento en 2 direcciones. Cuando nosotros hablamos de movimiento en un plano, nos estamos refiriendo al movimiento en 2 direcciones. Y en este caso particular, vamos a ver el movimiento en la dirección X y en la dirección Y. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar en el movimiento en un plano? Vamos a estudiar el movimiento de un proyectil. El movimiento cuando se dispara un proyectil con un determinado ángulo respecto a la horizontal. Como ejemplos de movimiento en un plano, tenemos cuando lanzamos una pelota de básquet al aro, ¿no? Al aire, cuando un jugador de fútbol patea un tiro libre o un córner, cuando un objeto es lanzado desde un helicóptero, desde un avión, cuando disparamos un proyectil de un arma de fuego, finalmente cuando tenemos el movimiento circular de un cuerpo o cuando tenemos un cuerpo que gira en el extremo de una cuerda. Como el movimiento parabólico es un movimiento idealizado, vamos a considerar las siguientes restricciones o las siguientes consideraciones. En primer lugar, para el cumplimiento de las ecuaciones, vamos a considerar que la aceleración de la gravedad permanece constante, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad disminuye con la altura. ¿Ya? No vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire. No vamos a tomar en cuenta el movimiento de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra tiene 2 movimientos. Uno de rotación sobre su propio eje y otro de traslación alrededor del Sol. Para este movimiento vamos a considerar que la Tierra está en reposo. ¿Ya? Ahora, la única fuerza que actúa sobre el proyectil va a ser su propio peso, es decir, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Vamos a considerar que la Tierra es plana. Fíjense, esa es una aberración. ¿No ve? Vamos a considerar que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque si no, si nosotros disparamos un proyectil del polo norte, el proyectil va a ir al espacio, no va a caer en la Tierra, ¿no ve? Por eso consideramos que la Tierra es plana. Ahora, la componente de la aceleración de la gravedad en la dirección X vale 0. En cambio, la componente en la dirección Y o en la dirección vertical va a ser igual a la aceleración de la gravedad. Entonces, en la dirección X no hay aceleración, por eso AX es igual a 0. En la dirección Y o en la dirección vertical hay aceleración, pero esa aceleración va a ser igual a la aceleración de la gravedad, cuyo valor hemos dicho es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, para describir este tipo de movimiento, vamos a considerar el disparo de un proyectil con una velocidad inicial v sub 0 y un ángulo de inclinación θ 0 respecto a la horizontal. Ahora, el movimiento en un plano o el movimiento parabólico se define como 2 tipos de movimiento o la combinación de 2 movimientos. ¿Ya? Un movimiento horizontal, ¿ya? Con velocidad constante.
y otro movimiento vertical con aceleración constante. Fíjense aquí en esta figura, estoy representando yo un eje de coordenadas X y Y. Siempre vamos a disparar al proyectil de aquí del origen. Si es un arma de fuego, la boca de la escopeta o la boca del fusil o del rifle o de la pistola va a estar aquí en el origen, o la boca de un cañón. Entonces disparamos el proyectil de aquí del origen con una velocidad inicial v sub 0 y un ángulo θ 0. ¿Ya? Entonces, este proyectil va a tener dos movimientos, fíjense, un movimiento horizontal, porque está avanzando horizontalmente, y un movimiento vertical, ¿por qué? Porque está subiendo verticalmente hasta este punto y luego está bajando verticalmente también. Entonces decimos que este movimiento está compuesto por dos movimientos, uno horizontal con velocidad constante y otro vertical con aceleración constante. En el movimiento vertical actúa la aceleración de la gravedad, que nosotros lo vamos a considerar constante. Vamos a ver ahora las ecuaciones del movimiento parabólico. ¿Ya? Entonces, estamos considerando que el proyectil es disparado desde el origen. Por lo tanto, el tiempo t igual a 0 está aquí en el origen. Las coordenadas x0 y y0 en el origen valen 0. ¿Ya? Pero en el origen, el proyectil es disparado con esta velocidad inicial v sub 0, que forma un ángulo θ 0. Entonces, esta velocidad inicial va a tener dos componentes. Una componente horizontal v sub 0x y otra componente vertical v sub 0y, que más adelante vamos a expresarlo en función del ángulo θ. Para un tiempo posterior t, consideremos que el proyectil se encuentra en este punto. Entonces la coordenada x y la coordenada y me van a dar la nueva posición. Cuando se encuentre en este nuevo punto, la velocidad va a tener un valor diferente que la velocidad inicial. Y sus componentes también van a ser diferentes. En este caso, la componente v sub y va a ir disminuyendo. Pero esta componente v sub x va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el movimiento horizontal es con velocidad constante. Entonces, la componente Vx en cualquier punto del movimiento va a permanecer constante. Y la componente V sub y va a ir aumentando o va a ir disminuyendo, dependiendo si el proyectil está subiendo o está bajando. ¿Ya? Entonces, para un tiempo t, la coordenada x y la coordenada y me dan la posición. Y la velocidad v sub x y v sub y me dan sus velocidades tanto en la dirección X como en la dirección Y. Entonces, a partir de la figura, podemos ver que B sub 0X es igual a B sub 0 por el coseno de θ. ¿Por qué? Porque estamos aquí, el lado adyacente. Y la componente vertical B sub 0Y va a ser igual a B sub 0 seno de θ. Ahora vamos a encontrar las ecuaciones en la dirección X y luego en la dirección Y. Y vamos a partir de la primera ecuación de cinemática. La primera ecuación de cinemática o del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado me decía que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, como yo voy a determinar las ecuaciones en la dirección X, entonces coloco B sub X igual a B sub 0X más A sub X por T. Hemos dicho que no hay aceleración en la dirección horizontal. A sub X vale 0. Y por lo tanto, fíjense, la velocidad va a ser igual a la componente de la velocidad inicial en la dirección X, B sub 0X. Pero B sub 0X lo hemos definido como B sub 0 coseno de θ. Entonces, esta velocidad permanece constante durante todo el movimiento. La componente de la velocidad en la dirección B sub X
es igual a B sub 0x o B sub 0 coseno de θ. ¿Ya? Voy a escribir la segunda ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Me decía que x es igual a B sub 0 por t más un medio de a por t al cuadrado. Entonces ahora lo único que voy a sustituir B sub 0 por B sub 0x y a por ax. Como ax vale 0, este término se anula. Y me queda que la coordenada x o la posición x es simplemente B sub 0x por t. Pero B sub 0x es B sub 0 coseno de θ. Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular el valor de x en función del tiempo, porque B sub 0 es constante y el ángulo θ de lanzamiento o de disparo también es constante. Vamos a ver ahora las ecuaciones para el eje Y. Parto nuevamente de esta ecuación. P igual a B sub 0 más A por T. Entonces ahora quiero encontrar la componente de la velocidad en la dirección Y. Entonces coloco B sub Y igual a B sub 0Y más A por Y más A sub Y por T. Entonces B sub Y va a ser igual a B sub 0Y, pero ahora en el eje Y está actuando la aceleración de la gravedad. Entonces en vez de A sub Y colocamos menos C. Ahora, B sub 0Y hemos dicho que es igual a B sub 0 seno de θ. Entonces reemplazo aquí. B sub Y va a ser igual a B sub 0 seno de θ menos C por T. Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular la componente de la velocidad en cualquier punto de la trayectoria en función del tiempo. Finalmente, si yo quiero calcular la coordenada Y, entonces Y es igual a B sub 0 por T más un medio de A por T al cuadrado. Y será igual a B sub 0Y más un medio de A sub Y por T al cuadrado. Nuevamente B sub 0Y será igual a ¿qué? A B sub 0 seno de θ. Y A sub Y es igual a menos C. Entonces me queda que la ecuación Y es igual a B sub 0Y por T menos un medio G por T al cuadrado. Entonces si B sub 0Y reemplazo por B sub 0 seno θ, voy a tener esta ecuación. Y igual a B sub 0 seno de θ por T menos un medio de G por T al cuadrado. Ahora, vamos a encontrar las ecuaciones para calcular la posición de la partícula o la posición de la trayectoria en cualquier punto. Consideremos que la partícula se encuentra en este punto, donde está aquí la manita, para un tiempo t. La coordenada x y la coordenada y me dan la posición. Si yo trazo una línea recta de este punto hasta el origen y lo represento con R, entonces R recibe el nombre de vector posición. R me está dando la distancia que hay desde el origen hasta el punto donde se encuentra el proyectil. Entonces, como aquí se forma un triángulo rectángulo, R viene a ser la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que es la suma de los lados elevado al cuadrado. ¿No ve? Ahora, si yo quiero calcular la magnitud de la velocidad en este punto, entonces también aplico el teorema de Pitágoras. La velocidad en este punto o en cualquier otro punto de la trayectoria siempre va a ser igual a raíz cuadrada de la componente bx al cuadrado más la componente by al cuadrado. Cuando el proyectil alcanza la altura máxima, no hay componente bx, ¿ya? La componente bx se anula, se vuelve cero. Perdón, no hay componente b sub y. ¿Ya? Repito nuevamente, cuando el proyectil alcanza la máxima altura, la velocidad solamente tiene componente en la dirección x. No hay componente en la dirección y. El valor de la velocidad y o el valor de la componente de la velocidad en la dirección y vale 0. B sub y vale 0. Lo vamos a ver más adelante.
Entonces, hemos encontrado esta ecuación para calcular la coordenada X. X es igual a B sub 0 coseno de tita por T. Si de esta ecuación despejamos el tiempo va a ser igual a X sobre B sub 0 coseno de tita. Ahora, este tiempo, si yo lo reemplazo en esta ecuación, entonces esta ecuación me daba la coordenada Y, que era igual a B sub 0 seno de tita por T menos 1 medio G por T al cuadrado. Entonces voy a reemplazar esta ecuación aquí donde está T. Aquí como está T al cuadrado, voy a elevarlo al cuadrado. Haciendo las simplificaciones, encontramos esta ecuación, que Y es igual a tangente de tita por X menos G dividido 2B sub 0 al cuadrado coseno cuadrado de tita por X al cuadrado. En esta ecuación, ya, en el lado derecho de esta ecuación tenemos dos términos, ¿no ven? Entonces, este término es constante. La tangente del ángulo tita es constante. Lo represento con la letra A. Entonces me queda Y igual a AX. Todo este término viene en G dividido 2B sub 0 al cuadrado coseno cuadrado de tita 0 también es constante. Lo voy a representar yo con la letra B. Entonces, esta ecuación puedo escribirlo como Y igual a AX menos BX al cuadrado. ¿Ya? Si recuerdan ustedes esto, lo que han visto en el colegio, esta es una ecuación de segundo grado. Si yo grafico esta ecuación Y en función de X, me va a dar siempre una parábola. Por esta razón, el movimiento de un proyectil recibe el nombre de movimiento parabólico. ¿Por qué recibe el nombre de movimiento parabólico? Porque la gráfica de la coordenada Y en función de X siempre me va a dar una parábola. Vamos a ver ahora cómo se calcula el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Entonces, a partir de esta ecuación, fíjense, esta ecuación me dice que la velocidad en la dirección Y es igual a B sub 0 seno de tita menos C por T. Les decía que cuando el proyectil o la partícula alcanza la máxima altura, la componente de la velocidad en la dirección Y se hace 0. Entonces, en la altura máxima, B sub Y es 0. Si B sub Y es 0, entonces despejando de aquí el tiempo, queda B sub 0 seno de tita sobre G. Entonces, con esta ecuación calculamos el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. El tiempo total que permanece en el aire será 2 veces este tiempo, porque como estamos despreciando la resistencia del aire, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, yo multiplico por 2 este tiempo, voy a tener el tiempo total que el proyectil permanece en el aire. Vamos a ver ahora cómo se determina la altura máxima que alcanza el proyectil. Hemos dicho que el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima está dada por esta expresión. Para calcular cualquier valor de la coordenada Y, utilizamos esta ecuación. Y igual a B sub 0 seno de tita por T menos 1 medio G por T al cuadrado. Si yo reemplazo aquí el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura, entonces el valor de Y va a ser también la máxima altura. Por eso aquí lo coloco yo Y max. Entonces B sub 0 seno de tita y en vez de T reemplazo este valor. En vez de T al cuadrado, este otro valor. Simplificando, encontramos que la Y máxima es igual a B sub 0 al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo tita dividido 2G. Vamos a ver ahora cómo se calcula el alcance horizontal máximo que alcanza el proyectil, que lo vamos a representar con la letra R. Entonces, R es el alcance horizontal máximo que alcanza el proyectil. El valor de cualquier valor de X o la coordenada X está dada por esta ecuación en función del tiempo. Ya X es igual a B sub 0 coseno de tita por T. Si yo reemplazo aquí
el tiempo total que tarda el proyectil desde que es disparado hasta que cae nuevamente. Entonces hemos dicho que es el tiempo total, que está dada por esta ecuación. Entonces, si aquí yo reemplazo el tiempo total, lo que voy a encontrar es el valor horizontal máximo. Entonces, el valor horizontal máximo que lo estamos representando con R es igual a B sub 0 coseno de tita por el tiempo total. Pero el tiempo total está dada por esta expresión. Nuevamente sustituyendo y haciendo las simplificaciones, encontramos que el alcance horizontal máximo es igual a B sub 0 al cuadrado, seno de 2 tita dividido G. El valor máximo de R siempre se alcanza cuando el proyectil es disparado con un ángulo de 45 grados. Esto se cumple en la realidad. Tomando en cuenta la fuerza de rozamiento del aire, siempre vamos a obtener el máximo alcance cuando el ángulo es 45. Y si no tomamos en cuenta la resistencia del aire, también el alcance máximo va a ser para un ángulo de 45 grados. Bueno, mis queridos alumnos, entonces aquí vamos a terminar la clase de hoy. Voy a parar yo la grabación